Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Hacer algo por amor al arte es sinónimo de gratitud, pero vivir del arte es otra cosa. La vida de muchos artistas es un constante equilibrio entre placer, deber, necesidad y deseo. Es la hazaña de vender obras en un mercado pequeño, dar clases, pedir un subsidio, ser artesano, ganar un concurso o manejar un taxi de día y pintar de noche. Como dijo Will Gompertz, el dinero compra la libertad y la libertad significa tiempo. Y el tiempo para un artista es el activo más valioso de todos. Primero hay que buscar la forma de capitalizar el quehacer artístico para poderlo ejercer con soltura. Decir que un artista es un empresario no es una contradicción, asegura el autor. Para tener éxito creando es necesario tener cierta visión empresarial. Y para sustentar esto se vale de palabras de Da Vinci, quien dijo que las personas de éxito rara vez esperan que las cosas ocurran. Son ellos los que hacen que ocurran las cosas. Ese es el camino del artista, ser el acontecimiento, convertir la nada en algo, dice Gompertz. Porque vivir del arte es muy difícil, pero es mucho más complicado hacerlo sin él. En plena era de la información, en plena revolución 4.0, donde nos repiten cada vez que pueden sobre los trabajos que van a desaparecer y las tecnologías del futuro, de inteligencia artificial, de blockchain, de big data y de biotecnología, se genera una sensación de que esto es, por un lado, lo único que importa, y por el otro, lo único que va a ser vigente en el tiempo. Y en este episodio queremos cuestionar eso, y les queremos hablar de arte. El arte, mis queridos amigos, está más vivo que nunca, y aunque haya máquinas pintando y componiendo, desde reggaetón hasta poesía, la verdad es que la necesidad de expresarse del ser humano y la gran cantidad de medios para hacerlo cada vez es más grande. Yo soy Santiago y hoy les vamos a contar la historia de Camilo Restrepo, un artista que personifica muy bien esta idea de que vivir del arte es difícil, pero que es mucho más complicado vivir sin él. Aquí está Camilo. Bueno, nací en el 73, entonces me tocó toda la violencia narco en Medellín, pues el narcoterrorismo. Y hay unos elementos que marcaron mi vida, y yo creo que un poco de manera traumática, de bombas y de asesinatos. Cuando uno vive en una ciudad en la cual salía y no sabía si iba a volver, siendo un adolescente y creyendo que eso no lo afectaba, que a lo que lo afectaba era a los papás de todos nosotros, que eran los que se preocupaban, pues resulta que el rayón sí queda por dentro. En efecto, vivir con miedo nos deja secuelas. Sin embargo, cuando Camilo cuenta su historia, en realidad no empieza con muertos, ni con narcos, ni con drogas, porque en medio de eso, Camilo hizo una vida. Yo estudié ingeniería mecánica en EAFIT, ¿Sí? Porque sabía desbaratar enchufes. No. Okay, sí. O sea, me iba muy bien en matemáticas en el colegio. Sí. No, pues, o sea, seguramente hay más razones que en el último año de bachillerato yo tenía presente, pero yo creo que era como una facilidad con los números. Sí. Y que me gustaba hacer cosas con las manos, okay. Las máquinas y construir, no sé, carros de rodillos, cosas de ese tipo. Entonces, pues cuando uno sale del colegio todavía es muy ingenuo en términos de qué se imagina que va a ser la universidad. Pero me pasó una cosa, y es que era muy parrandero. Okay. Y entonces había múltiples en la universidad y los amigos de la universidad, y se mantenía uno rumbeando jueves, viernes, sábado, domingo. Pero llegó un momento en que me cansé de eso. Y empecé a leer. Para hacer la práctica me fui para Zipaquirá a vivir, a trabajar a Peldar con un compañero. Yo trabajaba en el departamento de mantenimiento de la zona fría y no me gustó trabajar en una empresa. Entonces desde ese como no querer seguir trabajando en ingeniería mecánica y ser muy aficionado a la lectura me llevó a meterme a unos talleres de escritura en la de Antioquia, y a pensar que iba a estudiar una maestría en literatura. O sea, yo quería terminar la carrera para poder empezar a estudiar una maestría. Para algunos, adquirir un gusto por la lectura puede ser solo eso, un nuevo hobby, pero en la historia de Camilo marca un momento importante porque a la hora de preguntarse qué hacer, este interés por la literatura, aunque apenas se estaba formando, era sincero y lo seducía a la entrada de este mundo artístico que tanto se alejaba de su profesión. Y seguí estudiando, yo creo que fue un semestre después, me fui para Sudamérica con 2 amigos en bus, de mochileros, y quedé muy encantado con la fotografía. Pero era una fotografía de paisajes bonitos, de personajes fotogénicos. Pues estábamos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile. Entonces hubo una atracción muy fuerte que me llevó cuando llegué a empezar en Yurupari a estudiar fotografía.
Por si no lo saben, Yurupari es una academia de artes de educación no formal que queda en Medellín y es reconocida por su fuerte en fotografía. Me metí a estudiar fotografía y terminé ingeniería mecánica porque me faltaban 6 meses. Me gradué, seguí estudiando fotografía y ya ahí había empezado un poco a estudiar teoría de la fotografía, historia, y eso me acercó a la teoría de la historia del arte. Bueno, al año me fui a hacer otro viaje, que ese también es un momento de quiebre dentro de la fotografía, porque estuve viajando solo 3 meses y medio por Europa en tren, y me fui con una cámara, con un trípode y con 50 rollos en blanco y negro. Pues cuando llegué acá les empecé a revelar los rollos en blanco y negro, me di cuenta que las fotos eran una mierda. Entonces ahí me di cuenta que la fotografía no era solamente lo que estaba al frente de la cámara. Entonces, pues más allá de lo que estaba al frente de la cámara, había todo un dispositivo fotográfico que le imprimía unas condiciones de representación a las imágenes que se estaban fabricando, y había un ojo, que era el del fotógrafo, detrás de la cámara, que también estaba tomando decisiones. Pues hay un sentimiento de no saber absolutamente nada. O sea, sí sabía la técnica fotográfica, pero en términos de arte pues mi conocimiento era nulo. Entonces me metí a la Universidad Nacional a estudiar una maestría en estética y arte. O sea, no era una maestría práctica, era una maestría totalmente teórica, que incluía filosofía del arte y estudios culturales y estudios críticos. Desde temprano en la historia se nota que Camilo era bastante exigente consigo mismo, y es difícil ver la línea en donde esta exigencia deja empujarte hacia adelante y comienza a ser un problema, o por lo menos un impedimento para avanzar. Pero bueno, esperen, nos estamos adelantando. En ese tiempo, al regresar del viaje, Camilo había empezado a trabajar como profesor de fotografía en un instituto, y aunque enseñar no estaba mal y le daba para comer, dentro de él sentía un afán por saber más y eventualmente expresarse mejor. Por eso decidió adelantarse aún más en el mundo del arte y empezar primero una especialización en estética y posteriormente una maestría. Y la tesis de grado fue sobre la fotografía de identidad. La tesis se llamaba La fotografía de identidad, la fotoidentidad, fragmentos para una estética, y exploraba como más allá de ese registro identitario que nosotros y esa relación que tenemos con las fotos de decir yo soy yo, si me miro en una imagen fotográfica, exploraba la parte afectiva alrededor de estas fotos. Por ejemplo, qué pasa cuando alguien se muere y se rompe una foto, o hay una terminación de una relación amorosa. Entonces, pues una de las conclusiones de ese trabajo es que más allá de si una fotografía es analógica o digital, lo que es muy cierto es que a nosotros nos someten a un entrenamiento de reconocimiento en estas imágenes, quizás antes del espejo. Le están diciendo a uno quién es este y quién es este otro, ese soy yo, ese es el tío, ese es la mamá, ese es el papá y este. Entonces uno empieza a señalar esas fotografías, aunque sea en una pantalla, y ahí nos reconocemos, y por eso creemos, casi que tenemos una fe ciega en que la fotografía es la persona que está representando, y hay unos matices un poco mágicos de relación con esos objetos. Los ejercicios prácticos de la maestría le sirvieron a Camilo para tener una idea más cercana a lo que se estaba enfrentando, para comenzar a mostrar su manera de ver el mundo, para sacar conclusiones importantes y por fin aplicarlos a sus propios proyectos artísticos. Desde aquí es difícil negar que Camilo tenía algo que decir. Uno de los capítulos era la fotografía y la muerte. Y en ese capítulo yo me fui para el cementerio de San Pedro a ver cómo era la relación de las fotografías con los muertos. Y me di cuenta que muchos de las fotos que pegaban en las tumbas, es decir, la fotografía era como el guardián de esos cuerpos putrefactos, que el cuerpo se iba pudriendo, pero la foto mantenía de la persona que estaba muerta. Muchas de esas fotos estaban muriendo también, por la luz, por la humedad, pero también por los toques amorosos de la gente que iba allá y tocaba la fotografía, como si la foto fuera ese mediador entre la vida y la muerte, o por agresiones, por quién sabe qué hizo ese muerto en vida. Entonces iban y destruían la foto, y le tomé foto a esas fotos y después las amplié grandes, y fue una exposición de retratos que se llamaba Espectros, cronografías de la identidad, y era como la segunda muerte de una persona. Primero se moría su cuerpo físicamente, quedaban de él las imágenes fotográficas, y aquí lo que pasaba es que esa imagen iba desapareciendo, se iba decolorando, y finalmente no quedaba absolutamente nada. Y ya cuando morimos en imagen, pues es como el fin de la inmortalidad, era esa segunda muerte. Y de ahí sale mi primera exposición individual,
en una galería de arte, cuyo dueño era Alberto Sierra, que ya se murió, era un curador muy importante aquí en Medellín. En caso de que no lo sepan, lograr una exposición individual en una galería importante de Medellín no es cualquier cosa, de hecho es bastante importante. Camilo se estaba convirtiendo en un artista, aunque él no se viera así dentro de su cabeza y aún pasaría mucho tiempo y dolor para reconocerse como tal. Yo por esa época pues ya había empezado a dar clases de fotografía, me casé y mientras estuve casado pues la docencia me daba para vivir y para poder gastarme dinero en mis proyectos artísticos que más que dar plata pues era un gasto. Pero cuando me separé en el 2004 eso ya no me alcanzaba para vivir, me tuve que devolver para la casa de mis papás durante 2 años y durante esos 2 años ya estaba muy cansado de dar clases, me tenía que inventar algo para poder ser autónomo y empecé a tomar fotografías de boda y le pegué como a una clientela muy especial aquí en Medellín de matrimonios muy elegantes y eso me permitió vivir durante 6 años y patrocinar mis proyectos artísticos. El arte está en ese cajón de profesiones donde la pregunta inmediata es, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Es de esas profesiones donde uno identifica personas que viven muy bien de hacerlo, pero donde no hay un camino claro para lograrlo. Como le tocó a Camilo, no es raro que un artista tenga que dedicarse a otra cosa para poder financiar sus proyectos o simplemente sustentarse, porque lastimosamente vivir del arte resulta difícil, sobre todo en un país como Colombia, en donde ser artista es señalado como si no tuviera valor o si requiriera menos esfuerzo que otras cosas. Pero nada de eso lo detuvo, todo lo contrario, Camilo seguía buscando más maneras de seguir subiendo de nivel. Hay algo que no les hemos contado y que creo que es importante decir, y es que hasta este punto el trabajo artístico de Camilo giraba en torno a la violencia y a las drogas en Medellín, la misma ciudad que lo vio crecer. Es difícil ubicar en qué momento de la historia comenzó a hacer esto, pero para que se hagan una idea, su trabajo consistía en recoger bolsas en las que habitantes de la calle consumían sacol o pegante, como lo decimos vulgarmente, o en recolectar artefactos para consumir bazuco, que es similar al crack. Haciendo esto, Camilo estaba teniendo posturas fuertes y estaba teniendo reconocimiento. Sin embargo, de nuevo, no sentía que eso fuera suficiente. Antecitos de eso, yo había hecho la especialización en estética, pero después hice la maestría, la empecé en el 2004 y ya con esa especialización, con esa maestría, estaba trabajando con fotografía de bodas, yo sentía que algo faltaba, que en términos de la creación de proyectos de arte, en términos del hacer, pues no me había confrontado con nadie, no había pertenecido a una escuela, era como si fuera autodidacta, aunque tuviera la teoría. En términos prácticos, no había pertenecido a una comunidad de artistas donde hubiera crítica y conversación alrededor de los trabajos. Desde hace muchos años tenía esa idea de irme a estudiar por fuera para hacer una maestría en creación. En 2010, Camilo tenía 37 años, vivía con Catalina, su compañera, y seguía tomando fotografías de boda. Persiguiendo la idea que tenía de hacer una maestría en el exterior, aplicó una beca Fulbright, que es un programa de ayudas educacionales bastante popular, y se la ganó. El siguiente paso era elegir la universidad en la que haría la maestría, y en forma de esas señales del universo que aparecen cuando las necesitamos, un día, leyendo un libro que hablaba del mundo del arte, en un capítulo sobre las universidades apareció CalArts, el Instituto de las Artes de California, una prestigiosa escuela de artes reconocida internacionalmente por ser líder en artes visuales y escénicas. Y me llamó mucho la atención la frase de una profesora que decía: nosotros aquí no enseñamos técnicas, nosotros lo que hacemos es producir una crisis intelectual en los estudiantes cuando están produciendo obra. Cuando yo leí eso, yo dije, esta es la universidad donde yo quiero estudiar. Porque mi interés era ese, era conversar. Me presenté allá, la entrevista fue bien, me escogieron y me fui para allá. Antes de irme para allá, el sesgo de esta vaina, hasta dónde va en lo personal y en lo... Yo no quisiera tratar esa línea. ¿Por qué? No, porque hay... ¿Es una historia muy personal? No, pues porque hay historias muy personales que influyen mucho en lo que va a pasar después. Pues, o sea, a mí no me importa contarlas. Entonces...
Para entender lo que viene es necesario conocer un poco más cómo funcionaban las cosas en la cabeza de Camilo. Es curioso, pero en las entrevistas de trabajo, cuando hacen la típica pregunta de ¿cuál es tu mayor defecto?, la típica respuesta es soy perfeccionista. Lo que Camilo diría es no tienen ni idea de lo que dicen. Para poder seguir, es necesario contarles que Camilo sentía una ansiedad de la que había sido preso toda su vida. Y preso es la palabra que lo describe mejor. Estaba en una cárcel en su propia mente. Sus pensamientos no lo dejaban ir, una ansiedad muy común de la que a menudo no se habla, el miedo a no ser suficiente. Pero él les cuenta mejor. Y digamos que la vida mía había sido miserable dentro de mi cabeza. Yo hice un psicoanálisis de 15 años. O sea, siempre había un miedo impresionante a equivocarme, era muy perfeccionista y me mantenía como dándome latigazos por todas las decisiones que había tomado y era un esfuerzo muy grande por tratar de cambiar el pasado. Por ahora en este punto de la historia, antes de irse a CalArts, tanto su salud mental como otras cosas que le pasaron lo tenían en una especie de agujero del que le costaría mucho salir. Al principio fue un choque duro antes de irme porque la Fulbright promocionaba que era una beca de $140,000, $40,000 para sostenimiento de 2 años y $100,000 para la matrícula. Cuando todos nosotros nos fuimos a una reunión en Bogotá de todos los becarios, nos dimos cuenta que los tales $100,000 no eran que la Fulbright lo iba a poner, sino que era como si la universidad a la que uno se presentaba se lo regalaba, estaba muy bien. Entonces la Fulbright estaba casi que utilizando publicidad engañosa. Y antes un semestre antes de irme, yo pasé al Luis Caballero, que es un premio, como el premio de arte más importante para artistas colombianos mayores de 35 años. Y fue la última vez que se iba a hacer en el Planetario en Bogotá. Fue una experiencia durísima, traumática, por varias cosas. Uno era una exposición que incluía unas máquinas inhaladoras con circuitos eléctricos. Todo lo iba a hacer yo soldándolo, pero desde la organización del premio me recortaron el tiempo que tenía, que era 3 meses en el 2011, a 2 meses. Entonces me tocó mandar a hacer los circuitos y muchos de esos quedaron malos. Me fui con una persona para que me ayudara a pegar casi 800 fotografías de bolsas recogidas en la calle que fueron utilizadas para inhalar Sacol por los niños y las fotografías terminaron torcidas. Entonces para mí eso fue un desastre total. Yo terminé ese Luis Caballero, a mí me decían Luis Caballero y yo creo que me ponía a llorar, pues era una cosa fuerte. Y después he hablado con artistas que han pasado por ese mismo premio cuando quedaba ahí en el Planetario y han dicho que ha sido una experiencia pues, que los ha dejado agotados posteriormente. Pero en el mundo de Camilo, estas frustraciones, junto a esa sensación de no ser suficiente, se estaban convirtiendo en un cóctel muy peligroso para su salud mental. Y yo quedé muy aburrido y Catalina, que es psicóloga, me dijo, venga, vamos donde un psiquiatra porque usted está muy mal. Y me convenció, fuimos donde un man, que era una persona que ella recomendaba, pero esta persona estaba fuera del país y había dejado como su asistente. Y cuando fuimos a conversar con él, el man terminó diciendo como que para ser un artista exitoso habría que sufrir. Y yo le pregunté, bueno, si usted en mi lugar entonces no se tomaría las pastillas. Y él dijo que no. Entonces yo obviamente no me las quise tomar. Bueno, vamos por partes. Camilo decidió no entrar en un tratamiento con fármacos psiquiátricos y es que hay una creencia generalizada de que estas medicinas afectan aspectos de tu personalidad y modifican tu creatividad u otras habilidades. Habilidades que Camilo obviamente no estaba dispuesto a intercambiar. Y por otra parte, la relación entre los artistas exitosos y su sufrimiento no es necesariamente causal. Pero técnicamente no es mentira. Muchos artistas como Beethoven, Virginia Woolf, Van Gogh, Edvard Munch, Frida Kahlo, entre muchos más, reconocieron que sus más grandes obras son el resultado de los momentos más dolorosos de sus vidas. Hacer arte deja de ser una opción y se vuelve una necesidad, un salvavidas. La expresión artística resulta como una especie de catarsis. Y llega esta pelada y me dice, vea, usted se va a ir en 3 meses para CalArts, está vuelto mierda, lo único que a mí se me ocurre es que hagamos terapia, usted y yo, siendo pareja. Empezamos a hacer este ensayo y a los 2 meses y medio después de trabajar con hiperventilación, yo llegué un día y le dije, me preguntó y me dijo, ¿vos cómo te estás sintiendo? Yo, súper bien. Ah, bueno, terminamos. Yo, ¿cómo así? Sí, ya. Pues vos no viniste porque te estabas sintiendo mal en tal y tal cosa, ahora me estás diciendo que ya estás bien, listo, ya, perfecto. Y en realidad yo me estaba sintiendo muy bien, o sea, como nunca antes me había sentido. Y pues, teniendo esa experiencia del psicoanálisis donde yo estuve 5 años tratando de terminarlo, esta pelada
a los 2 meses y medio me estaba diciendo, listo, ya terminamos. Y para mí eso fue muy impresionante, pero la verdad es que me estaba sintiendo tan bien como nunca antes me había sentido en mi vida. Entonces yo me fui después de esto, sintiéndome muy bien, me fui para Estados Unidos. Esto quedaba, donde quedaba esta escuela de arte, era al ladito, en Santa Clarita, un suburbio gringo, pues de camionetas grandes, de calles amplias, de casitas iguales, donde no había espacio público, o el espacio público era espacio privado, que son los moles, pues era como ese suburbio típico gringo. Y pasaron muchas cosas y todas eran muy dolorosas. Entonces, primero yo era muy tímido, entonces la relación con los compañeros era hi, I am Camilo, how are you? Y yo no era capaz de pasar de ahí por miedo a equivocarme. En las clases, por ejemplo, cancelé varias clases porque me quedaba muy difícil el idioma. Entonces terminé viendo historia del arte, que ya la había visto, semiótica, que ya la había visto. Le rogué al decano que me dejara entrar a una clase, porque en esta escuela juntaban los de pregrado y los de posgrado. Entonces, a mitad del semestre, cuando ya empecé a entender un poquito más, yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy pagando un mundo de plata para ver lo que yo ya conocía, porque me había dado mucho miedo estas otras clases donde tenía que debatir en un idioma que no era el mío. No existía la calle, una calle como el centro de Medellín, que era en gran parte mi inspiración para hacer los trabajos. Yo había estado un año recogiendo pipas para fumar bazuco en las ollas más grandes de Medellín, o había muchos trabajos que dependían del periódico también, de la lectura diaria del periódico. En fin, o sea, todo estaba muy anclado a una idiosincrasia de la ciudad o de lo que estaba pasando aquí en la guerra contra las drogas, y allá no pasaba nada. Entonces, como no había espacio público, pues yo qué iba a hacer en un mall, no se me ocurría absolutamente nada. Entonces no tenía amigos, no entendía las clases, no estaba haciendo trabajos, no me había ido con Catalina, no tenía carro, y tener carro en Los Ángeles es fundamental. Yo vivía entonces a 1 hora de Los Ángeles y no me podía mover. Yo me veo y era triste. Y yo empecé para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y todos los días era, güey puta, yo para qué me vine para acá, yo para qué me vine para acá, yo para qué me vine para acá. Esto es una mierda. Si a mí me estaba yendo tan bien, si yo ya había trabajado con Catalina y por primera vez en mi vida estaba tranquilo con un mundo de cosas, había estado en el Luis Caballero, entonces yo era importante en el arte, aunque me hubiera ido como a los perros en misa dentro de mi cabeza. Y empecé a quererme devolver, a tener ideas suicidas. Y yo me quería devolver, y yo le decía a Catalina, yo me voy a devolver. Yo lloraba todos los días y me voy a devolver. Me decía, pues usted se devolverá para donde sus papás, porque donde mí no se devuelve, porque sabía que si yo me devolvía no me la iba a perdonar en toda la vida. O sea, iba a ser peor que estar allá. Aunque Camilo se sentía bien al irse de Colombia, la situación con la que se encontró los primeros meses al llegar a CalArts lo que hicieron fue arrastrarlo más profundo al abismo. La ansiedad permanecía y empeoraba cada vez más. Ya lo escucharon, para completar, artísticamente no había sido capaz de producir nada porque sus temas siempre habían estado muy ligados a la vida de la calle en Medellín, que no existía en el lugar donde vivía ahora. Pero como muchos de los grandes artistas, este momento de dolor, ese sufrimiento, lo haría el artista que es ahora. Y es en ese momento donde yo empiezo a dibujar. Okay. Eso es muy importante, porque toda la práctica que yo hago en este momento, pues la 90% es dibujo, y yo nunca fui entrenado. Yo no sé dibujar académicamente, pues yo no sé hacerte un retrato a vos. Dibujo como un niño, pues, o soy capaz de copiar. Pero en ese momento yo empecé con unos pintando para mí, llorando. La imagen era un perfil de una persona que inflaba una bomba hacia adentro, y era una bomba roja, y esa bomba roja pues le ocupaba todo el espacio del cerebro, y lo que hacía era que borraba la bomba como tratando de borrar esos pensamientos, y quedaba la virutica del borrador, y después volvía y la pintaba porque volvían a aparecer los pensamientos, y la volvía a borrar violentamente. Entonces cada vez que pintaba y borraba, había más desechos, y esos desechos iban cubriendo la cabeza, y era como si esos pensamientos no deseados se volvieran mucho más grandes cuando uno quiere apartarlos con violencia y no los acepta.
en medio de mis lloriqueos y de yo me quiero devolver y yo me quiero devolver, y Catalina estaba muy angustiada, que pensaba que yo en cualquier momento me iba a suicidar. Me dice, vea, yo trabajo con una psiquiatra acá que es amiga mía. Esa psiquiatra tiene un novio en Los Ángeles. Ese novio ya sabe que usted lo va a llamar. Aquí está el teléfono, por favor lo llama. Y yo le dije, bueno, listo. Yo estaba tan desesperado pues que le di como la segunda oportunidad a la psiquiatría. Y lo llamé, este man es medio gago, yo no le entendía, no entendía mucho. Y me dice, venga, usted tiene un ataque de ansiedad, el ataque de ansiedad más grande que yo he visto en mi vida. Yo le digo, pero ¿cuál es la farmacia más cercana? Y yo busqué en el celular y era en Walmart, no sé. Y entonces me dijo, vaya, yo voy a llamar ya, le voy a pedir unas pastillas y se va ya, inmediatamente las recibe y se toma una pastilla de esas. Para que un gringo haga eso, que lo pueden demandar, que recete sin ver el paciente en una conversación de 10 minutos, pues es que me había visto supremamente mal. Y yo me fui para Walmart, recogí esos tarritos anaranjados que dan allá de pepas y me tomé la dosis que me habían dicho y sentí un alivio impresionante. Y yo decía, hijueputa, yo toda mi vida he vivido con ansiedad. Psicoanalista hijueputa, que era psiquiatra además, y nunca me dio una pastilla de estas y yo era tratando en seco de combatir esta vaina, pero cada vez era peor, y eso fue como el comienzo de la mejoría. Y este man me dice, bueno, y nos vemos en mi consultorio en 2 días, tenemos cita. Cuando fui yo allá, hablé con él, me dice, nosotros no vamos a tener una relación de paciente-psiquiatra, sino que las próximas veces que nosotros nos veamos nos vamos a ver por fuera, como si fuéramos amigos y nos tomamos una cerveza por ahí. Este man me llamaba, ve, hay un concierto en Eco Park de no sé qué grupo que me gusta mucho, yo te recojo. Entonces este man se tiraba 1 hora entera hasta donde yo vivía, me recogía, íbamos al concierto, y fue la primera persona en mi vida que yo sentí que no me juzgaba. Y la historia de mi vida era el miedo a que todo el mundo me juzgara y se diera cuenta del desastre y del tapado tan grande que era yo. Entonces, en una de esas, un amigo me dijo que se iba a casar, y como yo trabajaba antes tomando fotografía de bodas, me dice, vení, hagamos una cosa, yo te pago los pasajes, vos me tomás las fotos del matrimonio y quedamos en paz. Le dije, bueno, de una. Yo, no sé, en ese momento pesaba 62 kilos, yo me fui pesando 80, 85 kilos y tomé las fotos, estuve 1 semana acá, y el día antes de devolverme, yo me fui el día antes de devolverme estaba con Catalina conversando y yo estaba llorando y yo decía, yo no me quiero ir, y esta pelada me dice, pero ¿por qué no te quieres ir? Yo, porque estoy sintiendo que soy la hueva más grande que ha parido el universo entero, o sea, soy un bruto de un tamaño impresionante. Y me dice, ¿y hace cuánto te estás sintiendo bruto? Yo, no, pues desde que tengo memoria. ¿Y qué has tratado de hacer para eso? Pues tratado de no ser bruto y estando muy desesperado pues por no ser bruto. Me dijo, entonces ¿no será que la estrategia no ha funcionado y que lo que vos debes hacer es aceptar que sos una hueva? Y yo, ve, esto como que tiene sentido. Y yo llegué a Estados Unidos y yo ya me sentaba a conversar con los compañeros, pues a conversar no, a oírlos, y no les entendía nada. Y yo decía, ve, yo sí soy una hueva, más bien me voy a trabajar, y empezaba a trabajar. Entonces ahí arrancó como la recuperación, ¿no es cierto? Porque antes era, yo soy una hueva, yo para que no estudie más inglés, yo sí soy huevón, y además para que me vengo para acá, y si hubiera estudiado en España, en español, entonces de pronto, y no sé qué, me armaba un mundo entero de críticas a las decisiones que había tomado anteriormente, pero aquí era, ve, qué hueva yo, más bien hago otra cosa. Y entonces esa aceptación de ser una hueva fue como un paso muy, muy grande en términos de sentirme bien conmigo mismo, porque esa experiencia en CalArts hay una ruptura muy grande, y es como ese Camilo miserable, ese Camilo que se sentía miserable, que se sentía un fraude que casi que ni debería existir y que sufría por mantener las apariencias, y después de CalArts hay una persona que a los 40 años empieza a disfrutar la vida y que no tiene un cerebro tormentoso. Con la ayuda de Mike y ese simple pensamiento de aceptación en la mentalidad de Camilo, algo empezó a cambiar. Fue el inicio de la liberación de su mente tormentosa, como dice él. La idea CalArts está dividido en cuatro etapas muy marcadas. Esa primera etapa fue
una etapa de dolor, que fue el primer semestre. La segunda etapa fue una etapa de locura, cuando yo ya como que logré salir un poco de acá y fui capaz de mostrar esas libretas donde borraba y borraba y borraba. A partir de eso tenía que entregarla, hacer una exposición de primer año, y hice una exposición sobre esos pensamientos obsesivos. La exposición se llamaba en español la difícil tarea de borrar un pensamiento. Y era un pliego con una raya roja, y yo la borraba, y después otro, eran 28 pliegos al final, y era una raya, después dos, después tres, después cuatro, después cinco, y la borraba y la borraba y la borraba. Entonces cada vez iba amplificando y amplificando y amplificando mucho más estos borrones, y la idea era mostrar que mientras si no había una aceptación, era como el resumen de lo que yo había vivido en ese primer semestre, si no había una aceptación de esos pensamientos obsesivos y autodestructivos, cada vez iba resonando más y se iba volviendo mucho más grande, y al final dejaba de borrar y quedaba una colita de las 28 rayas, o sea, una angustia grande, pero una angustia que uno aceptaba y no quería borrar. Cuando hice esa exposición, que estuve un mes entero borrando, y yo era con ampollas en las manos, a un lado de la sala tenía los dibujitos que había hecho en silencio y para mí, que era como mi sufrimiento, y al otro lado una exposición muy elaborada sobre este tema. Cuando yo terminé de instalar, miré los dibujos y me pegaron duro, o sea, me sentía como golpeado por esas imágenes, pero miré esta exposición y me pareció totalmente cosmética. Era como si yo hubiera estetizado mi propio dolor. Y antes yo había trabajado con los desechos del consumo de Sacol, con las pipas de bazuco, era como con ese dolor del otro. En este momento yo decía, yo estoy trabajando con mi propio dolor y lo estoy estetizando, y a mí se me volvió como toda mi historia artística. Este fue como la epifanía durante esa maestría, porque yo dije, yo tengo que como que replantear cuáles son mis estrategias para crear arte. Y yo tengo que desmantelar mi neurosis y mis deseos de perfección. Camilo comenzaba a respirar y a descubrir una nueva fuente de inspiración para su arte, de las cosas más sinceras, su propio dolor. Entonces me metí al estudio, al segundo semestre, a hacer ejercicios en un momento pues como muy consciente del tipo de ejercicios que estaba haciendo para tratar de soltarme un poquito, y finalmente el estudio termina siendo como o sea, lleno de escritos por todos lados en las paredes. Me compré una pistola de balines y yo tenía como un tiro al blanco ahí, y disparaba dentro del estudio, porque también estaba esta cosa de yo haber vivido aquí en Medellín durante los 80s y los 90s, de nunca haber cogido un arma. Entonces estaba por un lado como esa parte de trabajo personal, pero también como la reelaboración de todas de las relaciones que yo tenía con la violencia vivida por culpa del narcotráfico y de la guerra contra las drogas. Y recogía basura, televisores viejos, los llevaba al estudio, hacía máquinas que con el vapor borraban unos dibujos, y todo se iba conectando con otras cosas, y había helicópteros que volaban dentro de unas bolsas donde había harina, y esa harina era como si fuera cocaína. O sea, era una cosa súper loca, como una representación en tercera dimensión de mi cabeza, que inclusive cuando Catalina fue a visitarme y vio eso, dijo, este man se enloqueció, se psicotizó. Pero Juliana, la psiquiatra, decía, no, mira, aquí hay unos sets y unos subsets, entonces todavía hay una línea de cordura. Y al final, pues yo logré como desprenderme de esa necesidad de perfección, de creer que cualquier idea era una idea genial porque escribía sobre lo que ya había escrito anteriormente. Me vine para Medellín, hice una exposición en el parqueadero en el Banco de la República, y hice una recreación del estudio, y fue como un borrar toda esa etapa de dolor y esa etapa de locura. En el tercer semestre, cuando me monté al avión, empecé a hacer un dibujito, y el dibujo empezó a crecer y a crecer y a crecer, y ese fue como el trabajo de ese tercer semestre. Y era un trabajo donde yo había encontrado por fin y por primera vez en mi vida como un espacio de libertad, donde podía dibujar lo que me diera la gana y hacer hiperlinks y hacer relaciones que podían ser muy absurdas, pero así era como pensaba mi cabeza. Yo siempre me sentía muy avergonzado de eso, pero tenía que hacer una tesis de especialización en estética,
una tesis en la maestría de estética, que fueran muy coherentes, pero me daba mucha dificultad porque mi cabeza era brincando a toda hora. Y por fin, en ese dibujo que iba creciendo y creciendo, yo podía como desahogar lo que estaba pensando. Pero fue difícil también porque como era una escuela tan conceptual, todos los profesores que iban a visitarme al estudio y yo ya estaba viviendo en el estudio, me decían, ¿no viste vos qué estás haciendo, huevón? Entonces, ¿esto para dónde va? ¿Esto qué es? ¿Cuáles son las ideas que hay aquí? Conceptualmente, ¿vos qué estás criticando? Pues me ponían en cuestión un mundo de cosas y yo les decía, vea, si esto es ser artesano y no ser artista, yo prefiero ser artesano porque es la primera vez que yo encontré un espacio donde no me estoy juzgando a mí mismo y estoy tranquilo. Entonces, si Mike era la primera persona que en mi vida yo sentía que no me juzgaba, pues aquí fue la primera vez que yo sentí que yo no me juzgaba a mí mismo. No hay una diferencia muy marcada entre artesano y artista, pero en este caso la diferencia radica precisamente en la falta de fundamento o concepto que le reclamaban los profesores de CalArts ante una obra que simplemente se ve bien. En este punto, Camilo solo quería disfrutar de la tranquilidad y la libertad que estaba sintiendo. Y algún día entró una profesora de pintura y le dije, estoy muy maluco porque todo el mundo me está como presionando para que haga algo más inteligente o qué sé yo, pero yo estoy haciendo esto y estoy tranquilo. Y me dijo, ve Camilo, uno como artista a veces se necesita encerrar y no hablar con nadie. Y yo, vete en esto. Pero ese tercer semestre fue como un renacer, como volver a construirme de una manera distinta, donde ya no me estaba avergonzando de mí mismo, sino que estaba construyendo ese espacio de libertad donde podía vivir tranquilamente. Después de la tristeza que dio pie a la epifanía, vino la locura y luego el renacer. Camilo estaba viviendo una transformación en todos los aspectos, tanto personal como artístico, porque estos realmente no están separados. Y el cuarto semestre fue una etapa de consolidación, como sacar elementos que estaban en ese dibujo grandotote que terminó siendo como de 5 metros por 1,5 metros, y hacer ya una tesis mucho más elaborada, pero sin esa necesidad de hacer algo perfecto y de hacer algo muy bueno y hacerlo mejor, sino que con la misma tranquilidad con que iba haciendo ese dibujo, iba sacando un personaje que me inventé, que se llama el moco de pavo, que así me decían mis amigos porque tengo la nariz quebrada y como un turupi aquí de un puñetazo que me dieron pelado. Y este moco de pavo lo utilicé para burlarme de mí mismo. Hice esa exposición de grado, eran páginas pegadas verticalmente contra la pared. En un lado estaba el moco de pavo involucrado en situaciones muy agresivas o autodestructivas o obsesivas. La página se relacionaba con el otro lado a través de unos agujeros negros, y en ese otro lado había una situación absurda, como que a través de ese absurdo, una situación humorística se creaba en la relación de los dos lados de la página. Fui capaz como de realmente desmantelar esa neurosis o esa ansiedad que tenía yo de perfección y de estar tan no a gusto conmigo mismo. Y ahí terminó pues como ese viaje en CalArts. Yo me gradué y al día siguiente de la graduada me devolví para Medellín porque ya no quería saber, pues la experiencia había sido tan intensa que me devolví y no quería saber nada de inglés, de gringos, de escuela, de nada. Camilo regresaba a Colombia como una persona diferente. Ahora estaba tranquilo, se había aceptado y lo había hecho a través de su arte, por lo que regresaba también como un artista con ideas consolidadas, con procesos de producción diferentes que se acomodaban a la manera en cómo funcionaba su cabeza. Y definitivamente CalArts había cumplido su promesa de someterlo a una crisis, casi que demasiado bien. Y yo cuando me volví, entonces yo me volví con una deuda gigantesca, sin trabajo. Y tuve la fortuna que a los 15 días me contactó un galerista de Los Ángeles, y me contactó un man que se llama Steve Turner. Me dijo, vea, una amiga suya, que es amiga mía, me lo recomendó para ir a una feria de arte en Nueva York, que yo trabajo con un artista mexicano, entonces lo quiero poner con un latinoamericano. Y empezamos a conversar por internet, por Skype, y como al mes o a las 3 semanas me dijo, me acaban de cancelar una de las exposiciones que tengo en un mes en la galería, en la sala de proyectos especiales, ¿usted se le apunta? Le dije, bueno, de una.
Me tocó trabajar 18 horas diarias durante un mes, pero allá llegué con los dibujos del trabajo de grado de CalArts, con un dibujo grande nuevo, y me fue muy bien con él. Y el día antes de venirme me invitó a almorzar y me dijo: Camilo, yo quiero que trabajemos juntos. Eso fue agosto del 2013 y ha sido desde ese momento el galerista con el cual yo he trabajado. Pero estuve pues, muy de buenas de haberme encontrado con este man, porque pues, por primera vez en mi vida pude vivir de lo que me gusta hacer, que es hacer arte. Camilo ha estado presente en exposiciones en Los Ángeles, Medellín y Bogotá. Sus obras han estado en exposiciones en Miami, en Nueva York, en Francia, Quito, Ciudad de México, entre otros. Y de hecho acaba de terminar una exposición en la Sala de Arte Sura, en Medellín. Aunque Camilo usa su dolor y eso que descubrió en CalArts, no abandona el primer tema que lo llevó a hacer arte. Arte que por su background y por el país en el que vivimos todavía le queda mucho por decir. Las estrategias que utilizo son muy contrarias a la idea de perfección. Entonces, por ejemplo, dibujo con lapicero. Cuando dibujo con lapicero y me equivoco, si quiero borrar, tengo que raspar con un bisturí y le van a quedar huellas, cicatrices al papel. Entonces, eso va dirigido como a tener un registro honesto de todo el proceso de fabricación de los dibujos. Pinto con pasteles de cera solubles en agua, que son como unas crayolas, y uno con una crayola es imposible no salirse de la línea. Entonces siempre me salgo de la línea y ahí me quito ese problema de tratar de no salirme y de la perfección. Los dibujos, muchas, dependiendo de la serie que hago, los destruyo y los vuelvo a reconstruir. Entonces quedan muy deteriorados, casi que pues como explotados, y me toca como un cirujano plástico con pedacitos, armar un rompecabezas de un dibujo que ya estaba totalmente terminado y que se le hizo un proceso que lo deterioró posteriormente. Como que yo trabajo dos series muy marcadas, una contra la utopía de la perfección individual, que es como todo lo que hablaba ahorita, y otra es con una crítica a la utopía de una sociedad libre de drogas. Y con esta estrategia de la guerra contra las drogas, Colombia lo que ha hecho es poner muertos. Si estás escuchando esto y eres un artista que piensa vivir de esto, tienes que tener en cuenta ciertos puntos, como siempre preocuparte por seguir desarrollando tu talento, definir un proyecto, encontrar ese elemento diferenciador que te identifica y también aprender cómo venderte, cómo vender tu arte. Como en todo, existe mucha competencia y si te das cuenta, los artistas reconocidos son los que mejor saben promocionarse a sí mismos. Las redes sociales son una excelente forma de darse a conocer y de llegar a públicos tan lejanos a los que de manera tradicional sería mucho más complejo llegar. La clave es no dejar de trabajar y ser consecuente. Nos gusta contar la historia de Camilo porque no habíamos abierto el micrófono para hablar de arte y entonces no podíamos pasar por alto preguntarle por qué hace lo que hace. Pues una respuesta muy inmediata es por necesidad. Okay. Y ahí dentro de esa necesidad de hacer arte puede estar el arte con fines terapéuticos, como una catarsis, como la sublimación de experiencias pasadas, la reelaboración. Y el otro lado puede ser para asentar una posición crítica frente a lo que está pasando y a los intereses de los cuales yo quiero hablar. Entonces, yo creo que son esas dos partes, una necesidad de decir, y dentro de esa necesidad de decir está la parte personal que puede ser más catártica, más de buscar estrategias de aceptación a través del hacer, porque cuando uno hace se está mirando a uno mismo, y si uno es capaz de separarse de esas obras y tener la distancia adecuada, pues puede aprender muchísimo de cosas que hizo y que en un principio no sabe muy bien por qué las hizo. Y la otra parte es como de crítica y de sentar una posición frente a lo que uno está viendo y que le parece que no está funcionando bien en un país. Les contamos la historia de Camilo porque creemos que el arte ha existido siempre y que siempre existirá, y porque creemos que aunque este camino no está pavimentado vale la pena, porque quisiéramos desearles una crisis intelectual moderada, pero lo suficientemente fuerte para que se tengan que reinventar, porque creemos que el éxito es para valientes, pero que valentía no es solo hacer cosas sin miedo, sino también enfrentarnos con nosotros mismos y aceptar lo que salga de ahí. Porque si un ingeniero mecánico puede ser artista, cualquier persona tiene derecho a enamorarse de los libros para terminar haciendo quién sabe qué, pero sobre todo porque creemos que la tranquilidad siempre, siempre será una buena apuesta. Pues desde que las manos sirvan, Página 4. seguiré con un lapicerito en las manos. Es como, yo vivo tranquilo.
Así es fácil. Okay. Yo creo que la tranquilidad, mucho más que eso de la felicidad, porque la felicidad, pues tratar de perseguir la felicidad termina enganchando a la gente en comportamientos ansiosos porque no se consigue. Y la felicidad, o sea, o esos momentos felices duran muy poco y se acaban. Más allá de hablar de eso, yo creo que es hablar de tranquilidad y si uno se siente tranquilo haciendo lo que está haciendo y si le da, pues, y si lo hace con ganas. Creo que esas dos, lo de la tranquilidad guía mucho el comportamiento, ¿no es cierto? Como las decisiones que uno toma para que la intranquilidad no irrumpa en la vida y genere un estrés muy grande o una ansiedad inmensa. Y lo otro es si hago las cosas con interés y con ganas y a medida que voy descubriendo y me voy metiendo más en el trabajo me dan ganas de seguir adelante, o si existe un cansancio infinito, tal vez eso no es lo que se debería estar haciendo, pero sí es como ganas de hacer y vivir tranquilo. Pues obviamente lo digo desde un punto donde viví intranquilo 40 años y veo que la tranquilidad es algo que es difícil de alcanzar y todavía los fantasmas de toda la vida siguen apareciendo por ahí, hay que lidiar con ellos, pero si uno vive tranquilo ya de pronto está por encima del bien y el mal. Antes de terminar, quisiéramos recordarles que Talento CI es mucho más que un podcast. Es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional. Protección entiende que la forma en la que trabajamos está cambiando. Le apuesta a esas nuevas formas de trabajo y cree profundamente en el talento de los jóvenes. Por eso en protección.com/talentoci pueden encontrar todo tipo de contenido sobre estos temas que los van a acompañar en su proceso profesional. Recuerden entonces entrar a protección.com/talentoci. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido fue hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Diego Bernal.